Saludos, bienvenidos a Mundo 2020. En medio de disímiles crisis y con la popularidad en picada, el presidente brasileño Jair Bolsonaro cumplió recientemente los 1000 días en el cargo. En un acto para celebrar la ocasión, el mandatario se refirió a las elecciones del 2022, pero en la práctica su reelección parece cada vez menos posible y al parecer valora el camino de la ruptura institucional. ¿Resistirá la democracia brasileña los embates de Bolsonaro? ¿Cuáles son en ese escenario las perspectivas para la izquierda? Para profundizar en estas cuestiones, contactamos hoy en Mundo 2020 con Georgina Nemeth, profesora del Instituto Superior de Relaciones Internacionales Raúl Roa García, y más adelante conoceremos también las opiniones del periodista brasileño Breno Altman, fundador del sitio Opera Mundi, quien se unirá a nuestro análisis directamente desde Sao Paulo. La desaprobación del gobierno del presidente Jair Bolsonaro, profesora, llegó al 53%, el peor índice desde que asumió el cargo en enero del 2019, según reveló una encuesta del Instituto Datafolia divulgado a mediados de septiembre. Paralelamente, se acumulan en la Cámara de Diputados más de 130 pedidos de impeachment o juicio político y son cada vez mayores los enfrentamientos del mandatario contra instituciones del Estado como el Supremo Tribunal Federal. ¿Cómo logra Bolsonaro mantenerse en el poder? ¿Cuál es su base de apoyo? Primeramente, hay que decir que hay entre un 23 y 33% de la población que apoya a Bolsonaro. Estamos hablando fundamentalmente de una élite compuesta por la burguesía brasileña, pero no solamente, sino también de un alto grado de número de religiosos fundamentalmente pertenecientes a iglesias evangélicas de la teoría de la prosperidad. Anteriormente, un 70% de esos evangélicos apoyaban a Bolsonaro. Ya ese apoyo ha ido disminuyéndose para ahora para un 33%. No obstante, sigue siendo bastante alto ese apoyo. También la composición étnica es interesante de los apoyadores de Bolsonaro porque se trata de fundamentalmente hombres jóvenes, blancos, aunque tampoco podríamos ser tan categóricos porque sí es bastante heterogéneo en este sentido también su base de apoyo. Es un elemento muy interesante entre sus bases aliadas que la tenencia de las armas constituyó y constituye un elemento clave en su apoyo. ¿Por qué? Porque bueno, sabemos que Brasil sufre de una gran violencia por la tenencia de las armas en manos de la población, fundamentalmente, no solamente en las favelas, sino también en manos de la burguesía, fundamentalmente. La población brasileña tuvo un plebiscito durante todavía los gobiernos del PT donde no aprobaron la retirada de las armas de manos de la población. Y Bolsonaro pues juega esa carta, por supuesto que apoya que la población tenga todas las armas posibles en sus manos, lo cual puede ser muy desfavorable y es realmente muy desfavorable para la seguridad del país. Es interesante que un elemento importante que él utiliza en su campaña también es que él utiliza la figura de Dios, cosa que en campañas electorales no ha pasado anteriormente en el caso de otros mandatarios. Sin embargo, frecuentemente Bolsonaro alega a que está hablando está hablando de Dios, está realmente refiriéndose a la Biblia, cita frases de la Biblia, etc. Existe todo un montaje de un ecosistema bolsonarista que está estructurado sobre las redes sociales, YouTube, Twitter, Facebook, etc., y mediante también robots que ellos distribuyen sus mensajes. Pero también hay una burguesía que se ha beneficiado muchísimo de las políticas de Bolsonaro y prácticamente desde 2016, que aunque Bolsonaro todavía no estaba, pero Bolsonaro es continuidad del gobierno de Temer en su gestión neoliberal,
Las mayores 500 empresas presentes en Brasil que cotizan en la bolsa han tenido un aumento vertiginoso de su lucratividad, de sus ganancias desde el 2016. Eso se ha demostrado y eso quiere decir que tanto estas mayores empresas como específicamente el sector del agronegocio se han beneficiado muchísimo del gobierno de Bolsonaro. Ahora, la segunda parte de la pregunta es por qué se mantiene todavía en el poder y cómo es posible que a pesar de tantos pedidos de impeachment todavía se mantenga. Bueno, es muy sencillo porque en primer lugar el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, tiene la potestad de iniciar el proceso de impeachment o no. Ahora, ya existen hasta el 17 de septiembre más de 130 solicitudes de impeachment contra Bolsonaro. Sin embargo, y esto es además incluso de lo que se había protocolizado por parte de los movimientos sociales, que también están pidiendo impeachment. No obstante, aun cuando la mayoría decida, o sea, aun cuando, perdón, el presidente de la Cámara decida abrir el proceso, necesitarían las 2/3 partes de los votos de la Cámara para aprobar el proceso de impeachment. Sin embargo, de entre los 342 diputados actualmente, solamente unos 140 votos podría obtener por parte de los partidos de la oposición esta iniciativa. Por tanto, es muy poco probable que se vote por ese impeachment y se empiece el proceso. Tanto es así que la mayor parte de la Cámara, por supuesto que está representada es una representación, perdón, de la burguesía, de la gran burguesía, de la extrema derecha, y lógicamente no van a votar por el impeachment porque eso pondría en peligro el proceso de privatizaciones de los cuales estas capas, estos sectores de la burguesía se están beneficiando con Bolsonaro. Profesora, como vimos el pasado 7 de septiembre al conmemorarse el Día de la Independencia, Bolsonaro encabezó protestas consideradas antidemocráticas por sectores políticos en las que amenazó a la Corte Suprema, aunque luego se retractó. En ese contexto, los medios hablaron sobre la posibilidad de un autogolpe por parte del mandatario. ¿Cree usted que el presidente tiene fuerza política suficiente para llevar a cabo semejante acción? En primer lugar, hay que ver por qué llamamos autogolpe. Lo llamamos autogolpe porque no se trata de que Bolsonaro quiera quitar un gobierno que esté en el poder, porque él es el que está en el poder. Por lo tanto, estaríamos hablando de un autogolpe por esa razón, porque se trataría fundamentalmente de quitar aquellas regulaciones constitucionales que rigen el funcionamiento del sistema constitucional hoy para poder tener mano libre, para poder gobernar de la forma que desee. Y por lo tanto, aquí lo que existe es un intento de autogolpe por ser él mismo el que está gobernando. Por tanto, por eso estamos hablando de autogolpe. Si tiene o no posibilidades de autogolpe reales, es muy difícil que, irrespetando la Constitución, él pueda darse un autogolpe, porque en Brasil ya existe un sistema constitucional bastante sólido. Se trataría de regresar prácticamente a la época de la dictadura y disolver todas las instituciones constitucionalmente establecidas del país. Y se está hablando de que Bolsonaro realmente le falta respeto a la Constitución y a los tres poderes, lo cual en Brasil no es bien visto. Por lo tanto, incluso recientemente tuvo algunas iniciativas que fueron vetadas precisamente alegando a la constitucionalidad. Por lo tanto, eso no es tan sencillo que pueda disolver las instituciones porque realmente es muy difícil llevar a cabo el despojo total del sistema de las ataduras constitucionales. ¿Es eso lo que quiere Bolsonaro? Es difícil lograrlo, sería muy complejo y muy dictatorial
si lo pudiera lograr. Pero ese sería uno de los objetivos, por supuesto, para mantenerse en el poder ante el riesgo de que no pueda reelegirse en el 2022. Profesora, le propongo ahora hacer contacto en Sao Paulo con el periodista brasileño Breno Altman, fundador de Opera Mundi, un espacio de la prensa alternativa. Un saludo, Breno, para usted. Brasil atraviesa una crisis sin precedentes. El hambre ha vuelto a afectar a las familias, la economía no avanza al ritmo esperado y la población teme un golpe de Estado del propio presidente. ¿Cuál es el estado real de la democracia en Brasil, que sin dudas quedó más frágil desde el golpe del 2016? Creo que debemos entender el golpe de 2016 como un proceso, no como un hecho aislado. Prefiero caracterizarlo como un golpe de Estado en curso que se extiende desde el derrocamiento de una presidenta legítima, Dilma Rousseff, a través de una maniobra parlamentaria, hasta la elección de Jair Bolsonaro en 2018, hecho posible solo después de que el expresidente Lula fuera condenado e encarcelado, con sus derechos electorales cancelados, con sus derechos electorales suspendidos y con eso retirado de la carrera presidencial de ese año, del año de 2018. El objetivo de las élites económicas de Brasil y sus aliados en el exterior, especialmente Estados Unidos, era establecer un gobierno capaz de imponer las reformas liberales que estaban estancadas desde que Lula asumió el cargo en 2003. Después de 4 derrotas electorales consecutivas en 12 años, decidieron recurrir a lo que en la literatura política actual se denomina golpe híbrido o golpe líquido, organizado desde dentro de las instituciones, con la complicidad tanto del Parlamento como del sistema de justicia, del poder judicial. Un golpe distinto de los golpes tradicionales, de los golpes de los años 60, 70 y 80 en Latinoamérica, que eran golpes militares en contra de las instituciones. El golpe líquido, el golpe híbrido, es un golpe que se construye desde adentro de esas instituciones. Aunque una serie de razones llevaron a la nulidad de las sentencias contra Lula a partir de marzo de ese año, rehabilitándolo para la carrera presidencial de 2022, el estado de la democracia brasileña es deplorable, son ruinas. Se rompió el pacto constitucional de 1988 a través de la operación Lava Jato, organizada en nombre de la lucha contra la corrupción. Se estableció un esquema inédito de persecución judicial contra el PT y la izquierda. Bolsonaro representa, por su carácter autoritario y valores neofascistas, por su proyecto de construcción de un verdadero Estado policial, Bolsonaro representa una amenaza aún mayor para lo que queda de la construcción democrática de la década de 80. Por supuesto, ese proceso se inició hace varios años bajo el mando de la derecha tradicional, que hoy intenta presentarse como republicana, pero la ultraderecha representada por Bolsonaro apunta a un cambio real de régimen político, aunque actualmente no tenga la fuerza para llevar a cabo ese plan, a pesar de la complicidad de las Fuerzas Armadas con el bolsonarismo. En este punto del análisis vamos a hacer una pausa. Al regreso volvemos con el periodista brasileño Breno Altman para conocer sobre la posición de la centro derecha y continuaremos con la profesora Georgina Nemeth el análisis sobre cómo se inserta el expresidente Lula da Silva en el futuro político de Brasil. En un instante estamos de vuelta en Mundo 2020. Este es el Impela, un dispositivo para mantener con vida a pacientes con cardiopatía terminal en espera de un trasplante de corazón.
Cuba lo ha solicitado en reiteradas ocasiones a la compañía estadounidense que los fabrica, pero no ha recibido respuestas. De abril de 2018 a marzo de 2019, los daños ocasionados al sector de la salud por el bloqueo de los Estados Unidos ascendieron a 104 millones de dólares. Una política hostil que se traduce no solo en pérdidas monetarias, sino de vidas. Por esta y otras razones exigimos no más bloqueo. Seguimos en Mundo 2020. Hoy analizamos la situación actual de Brasil, cuyo presidente Jair Bolsonaro cumplió hace poco 1000 días en el cargo. Para el sociólogo y politólogo brasileño Emir Sader, han sido los peores de sus vidas. Asegura en un comentario publicado en el diario argentino Página 12 que al mandatario solo le preocupa sobrevivir él y sus hijos ante la inmensa cantidad de delitos que están cometiendo. Afirma: 1000 días de dilapidación de la acción del Estado, liquidación de bienes públicos, ausencia del Estado como regulador de la economía, como límite para la superexplotación de los trabajadores. Amenazas de golpe y sentimientos de muerte hacen la vida cotidiana de las personas un infierno. Ante esa situación, la población no se queda callada. En los últimos días, miles de brasileños salieron a las calles a protestar contra la actitud del gobernante. Bajo el lema Fora Bolsonaro, o sea, fuera Bolsonaro, se unieron sindicatos, miembros de diferentes partidos políticos, movimientos sociales y todos aquellos que critican la falta de empleo, las amenazas golpistas y la respuesta irresponsable del jefe del Ejecutivo a la pandemia de COVID-19. Las manifestaciones ocurridas el pasado 7 de septiembre y las otras más recientes reflejaron un país polarizado y los sondeos lo ratifican. Por un lado, vemos que está el expresidente Lula y por otro, Bolsonaro. ¿Qué postura tiene ante esa división la centroderecha brasileña, el poder económico y empresarial, así como medios tan poderosos como la Red Globo, que apoyaron el impeachment de Dilma Rousseff en el 2016, la prisión de Lula en el 2018 y ahora no ven en Bolsonaro una salida a los problemas? A ese interrogante nos responde el periodista Breno Alman, con quien volvemos a contactar en Mundo 2020. Adelante, Breno. Esos sectores están realmente desesperados, atrapados en una posición muy vulnerable, a pesar de que tienen tantos factores de poder, como el control de los medios de comunicación, citaste a la Red Globo, el poder de las grandes empresas, de los grandes bancos, además de relaciones internacionales muy estrechas con los estados imperialistas. Pero están divididos, sin un hombre fuerte para la disputa. Han perdido gran parte de sus bases conservadoras para el bolsonarismo y son incapaces de competir por el sentimiento popular de oposición con Lula. ¿Cómo calculan que no sería realista sacar al expresidente de la carrera presidencial? Su mayor esfuerzo en los últimos meses es desgastar a Bolsonaro tanto como sea posible. Algunas fracciones pueden incluso querer deponerlo a través de un juicio político para recuperar el liderazgo del campo conservador y luego enfrentar a Lula. En ese momento, de un punto de vista táctico, esos sectores están más en contradicción con Bolsonaro do que con Lula, porque vislumbran que su única posibilidad de recuperar protagonismo es deshidratar, sacar fuerza o incluso sacar Bolsonaro de la carrera presidencial. Pero sus operaciones están fracasando. La polarización entre la oposición de extrema derecha y la oposición de izquierda, la polarización entre la extrema derecha y la oposición de izquierda se está consolidando día a día. En los últimos días, incluso tras el fracaso de las movilizaciones lideradas por la oposición de derecha contra Bolsonaro el 12 de septiembre,
5 días después de las manifestaciones del 7, en las cuales Bolsonaro demostró que aún sigue teniendo relativa fuerza social. Después, entonces, de la respuesta de la oposición de derecha que fracasa el 12 de septiembre, estas facciones de la derecha tradicional han vuelto a disparar contra Lula, buscando recuperar la simpatía de los sectores más extremistas. La oposición de derecha no sabe bien lo que hace. Se combate a Bolsonaro, se combate a Lula. Están realmente en una situación muy complicada. Todo indica que la oposición de derecha, llamada la tercera vía por la prensa, tendrá grandes dificultades para salir de esa situación de aislamiento en la cual se encuentra, a pesar de controlar, repito, varios factores de poder. Muchísimas gracias a Breno Altman por estos comentarios para Mundo 2020. Y continuamos ahora el análisis con la profesora Georgina Nemeth, también conocedora del escenario brasileño. Profesora, existe en Brasil un clima de tensiones debido a la desconfianza sembrada por el mandatario en el sistema electrónico de votación, que según el ultraderechista propicia las trampas. Esta estrategia se parece mucho a la utilizada por Donald Trump en Estados Unidos, quien desde antes de los comicios sembró dudas sobre la integridad del sistema electoral y luego impugnó los resultados de los sufragios. ¿Cómo se prepara Bolsonaro para jugar esa carta de fraude? Sí, el objetivo de Bolsonaro es mantenerse en el poder a toda costa y en aras de eso empezó a poner en duda la legitimidad del sistema de votos digital, tratando de lograr que el voto fuera contado físicamente. Sin embargo, cuando le conviene, pues parece que ya cambia de opinión y eso fue lo que pasó recientemente porque recientemente el ministro Roberto Barroso introdujo un mecanismo. Roberto Barroso es el presidente del Tribunal Supremo Electoral y ese ministro pues introdujo un sistema llamado órganos de transparencia de las elecciones. Pero ¿quiénes forman parte de ese órgano y de qué forma funciona ese órgano? Pues se trata de que el ejército fiscalizará las elecciones y en ese sentido ya Bolsonaro está de acuerdo con que sea digital ese proceso. Esto no es por gusto, sabemos que dentro del sector militar hay un gran apoyo hacia Bolsonaro, el propio Bolsonaro procede del sector militar y ese sector tiene muchos privilegios dentro del sistema de Bolsonaro. El ejército, por ejemplo, es responsable porque el Instituto Nacional por la Reforma Agraria también haya sido ocupado por militares y que durante los últimos años se dediquen, por ejemplo, a, mediante un centro de inteligencia, descubrir los asentamientos del movimiento de los sin tierra para desalojar posteriormente a las personas, los campesinos que ahí viven hace más de 20 años. Por lo tanto, el tema del voto electrónico conviene a Bolsonaro ahora porque va a ser bajo el control del ejército. Y pese a todos los esfuerzos por mantener la popularidad, la postura negacionista de Bolsonaro frente a la pandemia de la COVID-19, su manejo de la propia situación sanitaria y la crisis económica han conllevado a una caída en picada de su aprobación como mandatario, mientras las encuestas dan al expresidente Lula da Silva como favorito para ganar los comicios del 2022. Profesora, ¿cuál es la propuesta de Lula para que los brasileños de diversos sectores, no solo de la izquierda, lo vean como la esperanza, aunque aún oficialmente él no es candidato? ¿Qué elementos juegan a favor del líder petista? Efectivamente, lo que propone Lula es algo diferente a lo que estén proponiendo los demás partidos, los partidos fundamentalmente de derecha, porque estos no ofrecen una alternativa real, sino de todas formas continuarían con políticas neoliberales. En cambio, Lula lo que ofrece es una alternativa antineoliberal, fundamentalmente de la defensa de los derechos de los trabajadores, comida en la mesa de los brasileños, vacunación para todo el pueblo,
soberanía nacional y hay un aspecto interesante que a lo mejor no va a ser del todo popular, y esa es la no tenencia de las armas en manos de la población, por lo cual, sin embargo, Bolsonaro aboga. Estas son las principales propuestas de Lula. Como vemos, en una primera instancia es una real alternativa a todo lo que podrían ofrecer los gobiernos de derecha, y sobre todo, por ejemplo, en el caso del subsidio que defiende Lula para los trabajadores quienes han sido afectados por la pandemia. En el 2018 también todas las encuestas daban a Lula como favorito, y la derecha, con el apoyo de los medios y el Poder Judicial, lo sacaron de la contienda. Actualmente, aunque la mayoría de los procesos judiciales en su contra ya se han anulado, ¿pudiera ocurrir algo que le impida participar, profesora? Lula ha sido absuelto por la justicia, y es muy difícil que el sistema judicial, tan desprestigiado después de ese proceso, que probó su inocencia, pueda recuperarse. Por lo tanto, yo veo bastante poco probable que de nuevo empiecen a acusar a Lula con nuevas calumnias durante este proceso sobre otras causas que pudieran ocurrir, que pudieran impedir que Lula pueda candidatarse. Pues a menos de que él no tenga la intención, no veo ninguna razón para que no pueda candidatarse, que no sean por causas naturales de enfermedad, que ojalá que no suceda, pero pienso que por ahora, en estos momentos, Lula tiene todas las probabilidades para ser un candidato, y candidato muy fuerte en las elecciones. Pues le agradecemos por todas estas opiniones sobre la situación de Brasil. Gracias a ti, Adriana, un saludo a todos. Así nos despedimos. La próxima semana regresamos para mirar al mundo con 2020.